Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos una vez más a su programa de 10 a 11 de la mañana por la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre difundiendo de forma simultánea los mensajes que nuestros invitados tienen para todos ustedes, para que estén debidamente informados. Son fuente principal de información, así que a la segura siempre para que ustedes tomen las mejores decisiones y siempre de manera diferida en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática. 637 programas, ya con el del día de hoy, y que por cierto es el programa de cierre del 2025. Y el honor de conversar lo tenemos con don Vidal Villalobos, una persona que gusta mucho de conversar con todos ustedes, de decirles qué está pasando. Es una persona que siempre está informada y que siempre sabe lo que está pasando tras bambalinas, y eso es un valor agregado que a todos nos ayuda a comprender la geopolítica a nivel económico y a nivel financiero internacional y nacionalmente. Don Vidal Villalobos, bienvenido al último programa de Red Democrática de 2025. Muy buenos días, Jonathan. Un saludo a Eduardo Chavarría ya en controles y a todos ustedes también el agradecimiento por unírsenos todos los viernes a esta hora para tratar de ponernos al día, aprender también, porque pasamos por academia, claro, de conceptos que a veces son un poco densos, como los de la economía, la política monetaria, política cambiaria, y la idea es ponernos en contexto de lo que está ocurriendo, tal y como dice el capitán Prendas. Don Vidal, y hoy tenemos información importante dentro y fuera del país. Van cerrando mercados, van cerrando posiciones, van dándose las últimas sorpresas que unos esperaban y otros no, como la que te compartía de la estrategia del gobierno a propósito de lo que ponía sobre la mesa la semana pasada, de que ya encontraron la ruta para poder no pasar por la asamblea a nivel de posición de colocación de recursos a nivel público. Y ayer el gobierno presentó un proyecto de ley para colocar 13.000 millones 500 de eurobonos. Y eso ya lo vamos a ver en la parte nacional, pero vámonos siempre primero para Estados Unidos, que es donde nos gusta empezar para saber qué está pasando allá y saber el reflejo que tenemos acá en el país. Excelente, empecemos por ahí. Entonces, traemos un grupo de información importante de lo que está ocurriendo dentro de la semana, pero déjenme también contarles cómo estamos arrancando los mercados, qué es lo que ha estado marcando el ánimo de los mercados en las últimas horas, prácticamente en la última semana, qué novedades importantes tenemos. Les cuento que el mercado reacciona de manera positiva el día de hoy. En los Estados Unidos, los 4 principales indicadores se encuentran al alza.
Porcentualmente, el que mejor se está comportando es el tecnológico, es el Nasdaq, 0,92. Hay algunas noticias macro de grandes empresas de tecnología que, como ustedes les hemos contado en ocasiones anteriores, han venido recibiendo palo. Pero hoy cambió un poquito el asunto con algunos datos que salieron ayer, ya lo vamos a referir. Mientras tanto, los mercados de Asia, que ya cerraron todos en verde, y Europa de igual manera. El petróleo sigue cotizando a la baja, estamos en 56.31. Lo que los expertos del mercado estiman es que la economía global no va a estar tan caliente, tan demandante el próximo año, pero por otro lado la OPEP sí estaría aumentando la producción, lo que hace que la oferta sea mayor que la demanda y por lo tanto los precios caigan. Quienes apostaron al oro, que nosotros le hemos venido dando seguimiento también al tema, que se dieron cuenta de que el oro había caído a niveles de 4,000 con el cierre del gobierno y las dudas de la burbuja de las tecnológicas de inteligencia artificial, pues se ha recuperado de manera importante. Sigue siendo una buena apuesta para el 2026. Ahora que menciono 2026, don Jonathan, vamos a ir aderezando la presentación del día de hoy con pronósticos del 26. Maravilloso. Y se estima que el oro será una muy buena inversión el próximo año. Los bancos centrales seguirán comprando oro, pero si la economía está debilitada, el oro es un activo refugio y la gente lo compra. De hecho, hace unos días atrás estuvo en $4,000 la onza y ya está en 4,378. Un buen negocio para quienes compraban el oro. Las personas nos pueden preguntar, pero ¿yo qué hago? ¿Cómo compro el oro? Bueno, en las bolsas usted puede comprar un contrato que replica el oro. Hay un ETF, un Exchange Trade Fund, que se consigue en los mercados internacionales. Eso lo pueden hacer a través del mercado local. Y el instrumento se llama GLD, que viene de Gold, de inglés, GLD. Y es un ETF que replica el instrumento. De hecho, déjenme irme nada más un momentito a GLD para contarles que ciertamente la onza está al nivel que vimos hace un momento, ¿verdad? Pero participar con una acción, por decirlo de alguna manera, una participación en el GLD Spider, que es la empresa que lo administra, se necesitan $400, o sea, ya es un poquito menos, ¿verdad? Con lo que uno podría estar iniciando. Bueno, y una pregunta nada más para terminar de educar a la gente en esas áreas que no todos están habituados en el tema de inversión. Cuando dices en el mercado local, ¿en dónde exactamente se pueden colocar esas inversiones de $400 que estás mencionando? Ustedes pueden acudir a un intermediario financiero, un puesto de bolsa, como por ejemplo Grupo Prival, que es donde yo también me desempeño, y ahí se empieza probablemente a través de un fondo de inversión, ¿sí? Okay. No es $400, yo nada más los llevo y me hacen una cuenta a mí, me compran un pedacito del GLD, porque las comisiones internacionales son caras, entonces claro, lo comerían. Aquí lo mejor es arrancar teniendo un pequeño capital y las personas, eso sí, que quieran inversiones de largo plazo. Esto no es para que mañana esté en $1,000 el GLD, eso no va a ocurrir, ¿verdad? La gente no puede pretender hacerse millonaria, pegarse la lotería de la noche a la mañana. 8,000 millones de colones que se quedaron ahí dando vueltas en el espacio sideral. No. Sí. Ustedes lo pueden hacer de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Al igual que la operadora de pensión complementaria que le está administrando a usted su fondo de pensiones, la SAFI, por ejemplo, de Prival, le estaría administrando a usted ese recurso y lo mete junto con mucha otra gente y hacen un fondo, por eso es que se llama fondo mutual. Pero estoy seguro que si ustedes le piden información a la operadora de pensiones, podrían llevarse la grata sorpresa de que ya son dueños de GLD, porque la operadora sí está invirtiendo en ese tipo de activos. Nada más es de revisarlo. Okay. Les voy a contar lo que hoy está pasando, que es muy particular en los Estados Unidos. Es un poquito técnico, nada más que
lo explico de la manera más sencilla posible para hacerme explicar. En los mercados, usted puede comprar el activo o puede comprar un contrato para comprar el activo después. Eso se llaman derivados. Son las famosas opciones. Generalmente hay dos, la de comprar y la de vender el activo en el futuro. Se llaman opciones, option en inglés, call o put. Bueno, de eso se llena mucho el mercado. Yo no compro el activo, pero sí pago una prima para tener el derecho de comprar o de vender el activo en el futuro cuando se opere la fecha. Eso, por cierto, aquí para que lo vayamos viendo y las personas que están interesadas en el mercado cambiario lo puedan hacer, en nuestro mercado, con una cosa que se llama contratos de diferencia, usted puede amarrar un tipo de cambio futuro. Vean qué interesante. De hecho, eso es básicamente lo que se proponía en algún momento y cuando estábamos en el Congreso con la parte de la compra de combustibles, de petróleo, de los gasolinas. Esos son futuros. Esos son derivados. Ese en particular se llama futuro. Pero hay futuro, hay forward, hay call, hay puts, hay swaps. O sea, hay varias herramientas. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué traigo el tema a colación? Bueno, porque por regulación muchos de esos contratos tienen que vencer para limpiarlo, para no generar ruido en el mercado. Y cada 4 años, de acuerdo con la programación que hay en Wall Street, vencen 4 tipos diferentes de planes de opciones. Opciones sobre índices de bolsa, sobre acciones individuales, sobre futuros, sobre opciones y, aunque no es el Día de Brujas, como todos esos 4 contratos vencen, se les llama el Día de las 4 Brujas, que tradicionalmente trae mucha volatilidad porque hay mucho dinero moviéndose, cosas venciendo y pasando rápidamente ese dinero a otras opciones. Por eso no nos debe extrañar que la bolsa esté en verde hoy. El Dow, por ejemplo, les decía, está casi 300 puntos al alza por esos movimientos. Para que tengamos nada más ahí el dato del cuádruple witching, que también es como se le llama a estos vencimientos, hoy se van a mover 7.1 billones de dólares en la bolsa por exposición a estas opciones. Y este 7.1 billones es el monto histórico mayor registrado. Así que va a estar interesante la bolsa. Les cuento también cómo hemos estado durante la semana para ver los datos que han alimentado el comportamiento de las bolsas los últimos días. Ya hemos dicho que la Reserva Federal tiene 2 mandatos. Uno es velar por la inflación y el otro por el empleo. Entonces, esos datos son los que vamos a estar revisando. El martes tuvimos, por ejemplo, el tema de la tasa de desempleo. Pueden ser que malas noticias son buenas noticias para el tema de los mercados. ¿Qué es lo que estábamos esperando? Que la inflación baje, que las tasas de interés bajen, y al bajar las tasas de interés inyectamos estímulo a la economía, sea para los empresarios o para las familias, para las empresas, ¿sí? Porque tienen acceso a crédito más barato. Entonces, si la economía empeora, por decirlo de alguna manera, la Reserva Federal tiene un aliciente para bajar la tasa y ayudarle a la economía. Indicadores de que la economía empeora. La tasa de desempleo que estábamos esperando, Jonathan, para el martes 16. Así es, ¿cómo salió? El mercado esperaba 4.5 de tasa de desempleo y salió en 4.6. ¿Qué es lo que está pasando? Que las personas no quieren cambiar de trabajo porque tienen temor en el futuro y los empresarios tampoco están contratando. Ese es un indicador de debilidad en la economía. O, traduciéndolo para nuestros amigos, significa que se abren las posibilidades para que la Reserva Federal baje tasas durante el próximo 2026. Un detalle también muy interesante es que hay un indicador que se llama ingresos promedios por hora de los trabajadores. Se esperaba un incremento del 0,3% en la lectura de noviembre
y salió a la baja. Entonces aquí hay una combinación interesante. El empleo no está creciendo, más bien se está debilitando. Y también, de manera general, se debilita el ingreso del trabajador. El ingreso del trabajador es dinero en el bolsillo, es consumo, es reactivación de la economía. Entonces ve que los dos datos se conjugan precisamente para el tema de la Reserva Federal. Los propios miembros de la Reserva Federal que operaron una rebaja recientemente de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, en sus previsiones que se les pregunta, lo vimos la semana anterior, se les preguntan a ellos, a esto se le llama el dot plot, estiman una rebaja más en el próximo año. El mercado quiere 2, pero si los datos se siguen deteriorando, es muy probable entonces que la Reserva haga 2. El mercado está esperando que la primera rebaja del próximo año esté en junio. Ojo para los ahorrantes, ojo para los inversionistas, porque cuando lleguemos ahora a complementar la información de Costa Rica, vamos a atrevernos a darles algo de estrategia de inversión para el 2026. El miércoles había un dato interesante de los inventarios de petróleo. El petróleo es muy importante porque alimenta inflación. Entonces hay que darle seguimiento a esto. Los inventarios salieron por debajo de lo que se estaba esperando. El jueves 18 tuvimos un dato realmente importante. Acabamos de ver el de empleo. Sí. Tenía que salir el de la inflación. Índice de precios al consumo, 3.1. ¿Por qué es importante para temas de tasas de interés? Repasemos esa clase que la hemos traído en otras oportunidades, pero nunca sobra. La tasa de interés, en primera instancia, me tiene que cubrir el deterioro del dinero en el tiempo. Esa es la inflación. Y luego los riesgos. Pero el primer elemento, la primera grada, es cubre inflación. Si la inflación sube, yo voy a pedir tasas más altas. Y eso complica el crédito para empresas y para familias. Si la inflación baja, como estamos en este proceso ahora de baja de tasas que se estima se mantenga 26, 27, luego hay ciclos. Las cosas no se mantienen ahí permanentemente. Exacto. Habrá un rebote, subirá la tasa y por favor escúchenos en el 2028 porque les daremos estrategia de inversión en el 2028. Por ahora, tasa tiene que bajar la inflación. Estábamos esperando, Jonathan, amigos, 3.1 de inflación. Salió en 2.7. Oiga. Entonces vea que el empleo deteriorándose, baje tasas. La inflación disminuyendo, baje tasas. O sea, todo hay información importante. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Tenemos que regresar a octubre y principios de noviembre. El cierre parcial del gobierno. ¿Por qué? Porque muchos han estado criticando ese 2.7. La calidad de los datos que se recogieron genera dudas. Entonces, lo decíamos en otras oportunidades, parece ser que después del shutdown y la reapertura, el primer dato no va a ser determinante. Vamos a necesitar varios más. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Una golondrina no hace verano, pero si vemos una parvada, ya nos debe llamar la atención. Gracias. El dato de inflación de diciembre lo vamos a conocer a mitad de enero. Así que cuando nosotros regresemos de nuestro descanso, mi estimado Jonathan, les vamos a contar a los amigos cómo va el dato de la inflación. Y si esa parvada se va nutriendo, pues el discurso se va a ir fortaleciendo para rebaja de tasas de interés. Pero hay un dato interesantísimo cuando uno revisa la información. Una buena parte de la rebaja del índice de precios al consumo viene del sector en inglés shelter. Lo traducimos a vivienda. ¿Por qué se retrasa el ajuste en vivienda? Porque si usted firma un contrato de alquiler, mantiene las condiciones durante un año o más. Hasta que vence el contrato, se pueden renegociar las condiciones. Entonces, hay un rezago en el ajuste a la baja de los alquileres, pero ya empezó a darse. Mucha gente dice, ese dato puede estar sucio por el tema del cierre.
Pero aquí es el detalle donde las grandes mentes de Estados Unidos, que lo hemos dicho en otras oportunidades, en Estados Unidos hay estadísticas para todo. Usted va a la NBA, al béisbol, al fútbol americano, y lo que más tienen los programas son estadísticas. Bueno, ellos lo que hacen es que sacan vivienda, sacan shelter para ver cómo están los demás. Y los demás también salieron a la baja, todos los demás sectores. Entonces esto significa que tenemos ahí una combinación interesante de temas. Para hoy, los datos importantes que estábamos esperando era el dato de vivienda de segunda mano, que las ventas estuvieran alrededor de 4 millones 15 y salió por debajo. Se están vendiendo menos casas, 4 millones 13. Todo apunta justamente a esa misma receta. ¿Cuál es la sorpresa que tenemos hoy, además de las 4 brujas? Que para hoy se estaba esperando otro indicador de inflación, el del gasto al consumo, que es el que utiliza la Reserva Federal. Y estamos buscando por piedras debajo del río y debajo de la alfombra, ¿por qué razón no se publicó? No fue publicado hoy. Tenía que salir a las 7:30 de la mañana de hoy y todavía, déjeme ver si aquí el calendar, no, sigue sin publicarse el dato. Esto llama la atención, así que estaremos dándole seguimiento a ese tema. ¿Qué más les puedo contar de los mercados internacionales? Déjeme ver aquí. Red Democrática. Una pregunta con eso de que no haya salido hoy la información. ¿Eso genera incertidumbre? ¿Puede llamar alertas? ¿Puede acelerar el camino que todos están viendo hacia la necesidad de baja en las tasas más todavía? ¿Cómo puede interpretarse eso? Genera dudas naturalmente, Jonathan, porque se espera precisamente la publicación del dato. El dato del IPC sí fue publicado y es un buen indicador. Lo hemos contado en otras oportunidades, pero otra vez esas cosas son importantes revisarlas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El IPC es un termómetro de más corto alcance y sobre todo en zonas urbanas. El índice del gasto al consumidor incluye zonas rurales. Y entonces, si vemos el tema del cierre del gobierno, la dificultad para recolectar los datos, es muy probable que les hicieran falta datos. Entonces, para completar el tema, meto zonas rurales, pero también se agregan otras cosas que el IPC no pone. Por ejemplo, el IPC no pone erogaciones financieras, pago de créditos. El IPC son bienes y servicios. El indicador de hoy agrega adicionalmente compromisos de las familias para saber a qué se está enfrentando una familia. Por eso es que la Reserva lo prefiere. Y es ahí entonces en donde tengo que cubrir un espectro mayor de cosas y tengo que cubrir un territorio mucho más grande. Vamos a ver, si yo estoy al frente de la Oficina de Estadísticas Laborales, la BLS en inglés, Bureau of Labor Statistics, y me traen a mí un cúmulo de datos, me los procesan y me dicen, esto es lo que salió, pero la base de los datos está mal, yo prefiero no publicar. Claro. Porque vamos a engañar a la gente con un dato que está sesgado. Entonces, en la medida en que eso sea procesado de esta manera, a pesar de que puede generar incertidumbre, no impacta tanto al mercado porque la conclusión a la que llega la gente es que es preferible no tener una mala lectura que tomar una mala decisión, que es también el corazón de este programa. Informémonos para tomar adecuadas decisiones. No, maravilloso este contexto que estás haciendo porque esa incertidumbre, esa suspicacia que se pueden generar de la no publicación se compensa con este otro tema que estás poniendo sobre la mesa de es mejor dato seguro, dato confirmado y dato revisado. Y es mejor a veces esperar para tener información y tomar decisiones. Sin duda alguna. Cerramos la parte internacional, si les parece, dándoles algunos pronósticos generales. Okay. En el caso de los Estados Unidos, tanto la Reserva Federal como la OCDE y algunas otras organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial han mejorado ligeramente el crecimiento de cierre del 2025 y para el 2026,
tampoco es que tiran las campanas al aire, hay algunas dudas. Y volvemos otra vez al tema de las dudas de inteligencia artificial. Sigue el discurso de que si esto está sobrevaluado o no, porque ha sido las 7 magníficas los que han llevado de manera importante las bolsas al alza. La duda que está surgiendo es que la inteligencia artificial es un negocio muy diferente a otros. Por ejemplo, si usted está en el sector de farmacéuticas y tiene una patente, la patente le va a proteger los ingresos como empresario durante muchos años, mientras usted recupera la inversión. Ya después puede entrar la competencia, pero antes no pueden hacerlo, porque el producto está protegido por patente. En inteligencia artificial no está pasando así. Los códigos son abiertos, entonces cualquiera puede traerme mañana un producto mejor que el mío y me desplaza y yo ya no vendo lo que quería vender. Por otro lado, el aumento de la competencia hace que bajen los precios que yo pueda cobrar. Y entonces ahí es donde está, de alguna manera, la alerta. La alerta es, con ese panorama de competencia, baja de precios, de un mercado competitivo sangriento, realmente agresivo, ¿podrán las empresas recuperar las inversiones millonarias que están haciendo? Pero por otro lado, es un tema meramente contable. Si yo invierto en un edificio, a mí me van a permitir depreciar el edificio en 40, 50 años. Entonces yo le voy metiendo un mordisquito cada año, lo voy pasando al gasto, o sea, bajo las utilidades, ¿sí? Porque estoy metiendo un gasto de la depreciación del edificio. Las dudas aquí que están surgiendo es ¿a qué tasa debería depreciarse la inteligencia artificial si dentro de muy poco tiempo puede salir un producto que me desplace? Entonces me obligaría a mí a meter mordiscos mayores de gasto y rebajas en las utilidades. Quienes compran las acciones en el mercado lo hacen esperando que la empresa venda bien, pero que también tenga la última línea de resultados positiva. Y por esas son las dudas que hay. Siendo así, el panorama que algunos analistas pintan y que se los quiero compartir es el siguiente. Es una cuestión igualmente técnica, pero vamos a tratar de traducirla. Si hay una baja en la bolsa, quienes tienen inversiones en la bolsa ven una merma en su patrimonio, en su riqueza. Pero en Estados Unidos son todos los que tienen acciones. Y lo pueden tener individualmente con empresas, con su plan de pensiones, con sus inversiones. ¿Qué pasa? Que técnicamente para nosotros, los economistas, la rebaja en la riqueza genera la sensación de vulnerabilidad en el consumidor. Entonces, la consecuencia lógica es que merme el consumo. Y de ahí yo sé que ustedes ya me van siguiendo. Claro. Si merma el consumo, la economía baja, aumenta el desempleo, menos salarios y podemos entrar en un círculo vicioso. Ahí es donde tiene que entrar la Reserva Federal. ¿Este padecimiento tiene su medicamento? Sí, sí tiene su medicamento. ¿Qué sería? ¿Me escuchan, sí? Sí, señor, fuerte y claro. Voy a pedir ahora, cuando nos pasemos a Costa Rica, que me des un chance para traer el cable porque me advirtió el teléfono eso. Ok, entonces, nada más para cerrar. ¿Cuál es el medicamento que debería tener entonces la economía? Rebaja tasas. Entonces vean que al final todo el discurso internacional que estamos planteando va por esa misma situación. ¿Quién tiene la voz aquí? La Reserva Federal. Y ahí el tema, Vidal, es que la Reserva ya ha venido los gobernadores pensando mucho en si aceptan más rebajas o ya es tiempo de detenerse. ¿En cuánto tiempo podría verse el último rebajo con este patrón y esta tendencia que estás visualizando en todos los indicadores y en todos los escenarios? Porque podríamos decir, todavía tiene espacio. El mercado está esperando, sí, el mercado está esperando 2 rebajas, Jonathan. Sí. Y las probabilidades se dan en que la información buena, la información ya bien procesada, probablemente empiece a llegar a partir de marzo. Entonces, la mayoría de los analistas consideran que ya
la Reserva Federal estará lo suficientemente envalentonada como para operar una primera rebaja en junio. Y eso, eso tiene que, o tendría algún tipo de basura en el camino, el momento, aunque pequeño, pero momento afín, porque viene demasiado turista y mucho movimiento económico con lo del mundial. ¿Tendría alguna afectación en los datos? Podría, sí, mi amigo, tener alguna afectación. Lo que pasa es que el tema del mundial es un tema muy puntual, ¿verdad? Es un evento. Sí, es muy focal. Le voy a poner más bien otro tema. El otro tema más preocupante son las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos. Ambas dos pueden complicar y ensuciar por expectativa. Así es. ¿Y cómo va a quedar conformado el Senado y el Congreso? Si los demócratas vuelven a tomar el poder, le cambia el panorama a Trump. Que por cierto, la semana pasada, dando previsiones, yo les decía, 2026 yo creo que Trump va a cambiar el discurso justamente por el tema electoral. Así es. Bueno, esta semana salió con un plan para a 1,5 millones de militares entregarles un bono, la plata viene de los aranceles que está cobrando, un bono de $1,770. Eso suena muy electoral, John. Sí. Y aquí hemos visto algunas cosas parecidas. 25 mil millones de dólares vale ese programita, nada más y nada menos, ¿verdad? Una cuarta parte de todo el PIB de Costa Rica. Sí. Bueno. Bien, entonces quedamos así, de esa manera, en la parte internacional. Y nos venimos a la parte local. En la parte local, quiero contarles varios acontecimientos que han ocurrido, pero todos yo creo que son de muy buen calaje, como lo anunciaba Jonathan, y empecemos. ¿Qué les parece con el IMAE? Nada más ahí, Vidal, si me ajustas la imagen del teléfono para poder apreciar la imagen completa, porque... Sí. Ahí me estaba cortando yo solo. Exacto. Ok. Listo. Vamos con el IMAE. Sí, índice mensual de actividad económica. Es un adelantador del PIB. La medición, así como lo hace el BLS en los Estados Unidos, se hacen encuestas, se hacen consultas, se reciben datos de facturación, datos de captura de impuestos, y todo eso se procesa para hacer una estimación de por dónde anda la economía. Todos los meses es muy difícil hacer una revisión completa de la economía. Entonces se hace el IMAE, que es un termómetro, pero nos indica más o menos por dónde va la dirección. El PIB es diferente. El PIB sí es más amplio y por eso se publica cada 3 meses, pero todos los meses tenemos el IMAE. ¿Qué les podemos contar del último? Que lo publicó precisamente el 12 de diciembre las autoridades del Banco Central. Nos cuentan un panorama más o menos parecido al que ya veníamos presentando, en donde la economía recorta un poquito con relación al que teníamos antes. Antes teníamos un IMAE de 4.7, esta vez de 4.6. Hay una caída en el comportamiento de las zonas francas, también lo habíamos mencionado, 15%. Y el régimen definitivo, 2.6. Esa combinación de 15% en zonas francas, que son más pequeñitas en el PIB, que el régimen definitivo 2.6, hace que en el combinado estemos creciendo un 4.6. Suena bien un 4.6 para un país como nosotros, en donde nuestros competidores están creciendo 3,5 o menos. Entonces un 4.6 es importante, pero ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Ojo con quitarle las capas a la cebolla para poderla entender. Acabamos de hacer uno con relación al índice de precios de Estados Unidos, quitando shelter para ver cómo anda lo demás. El asunto es que donde está el grueso del empleo del país y la generación de impuestos es en el régimen definitivo y crece poco. Por eso decíamos... Ahí si me permitís un segundo, no sé si viste la información de la CEPAL
sobre el crecimiento del PIB real en función 24, 25 y 26, porque para Costa Rica en el 24 estaba en 4.3 y en este año lo están colocando en 4.0 y para el próximo año la perspectiva es 3.9 según la CEPAL. Sí, sí. Ellos también están incorporando la expectativa de esto que mencionábamos de una ralentización en la economía mundial. Así Y hay es. algunos que son más pesimistas que creen que hay una recesión. Entonces, ¿qué he entendido yo y qué he aprendido yo de todas estas organizaciones, incluyendo yo al mismo Banco Central, que son muy precautorias? Porque estos datos los utilizan empresas, instituciones, organizaciones para hacer sus presupuestos. Y entonces, si sacamos un dato muy alegre, podríamos estar afectando los presupuestos de las empresas. Entonces, siempre son más cautelosos. Yo no tengo que tener esa consideración. ¿Qué veo yo? ¿Qué veo yo para el cierre del año? Yo veo un 4,5 cerrando el 2025. Okay. Y vería entre un 4,3, un 4,5 el próximo año. ¿Por qué? Bueno, ya mencioné que creo que el discurso de Trump se va a mejorar, se va a disminuir ahí, no va a ser tan agresivo. Pero ya lo hemos hablado. El otro tema es el tema electoral, cómo va a quedar conformada la Asamblea, quién va a estar en la presidencia de la República. Pero pasando esa incertidumbre que generalmente frena la toma de decisiones de empresas y de familias, podemos volver otra vez a arrancar y por eso creo que 4.3 para el próximo año estaría bien. Anotémoslo, dejémoslo por ahí y dentro de un año, Dios mediante, volvemos a hacer revisiones para darnos cuenta de quienes estuvieron un poco más cerca de las previsiones. Lo que quiero contarles es que de esta IMAE sale siempre afectado el sector agropecuario por temas climáticos y la construcción por temas climáticos también, de financiamiento y de afectación del tipo de cambio. Pero quería contarles un detalle sumamente interesante de este último informe del IMAE. Las criaturitas crecen de manera diferente. Sí. La composición de la economía costarricense hace 20 años es muy diferente de la que teníamos hace 10, de la de hoy o de la que tendremos en el futuro. Totalmente. Entonces, el metro con el que yo mido esas cosas tiene que ir cambiando. La composición de la economía. Hace un poco de años nuestra economía era basada en agricultura, ganadería. Hoy estamos en servicios. Nadie se podía imaginar hace algunos años que íbamos a ser un país respetable, una potencia en insumos médicos, pero lo somos. ¿Y cómo mido yo el insumo médico y una vaca o un racimo de bananos? Lo tengo que cambiar. Entonces el Banco Central nos indica que esta nueva entrega del IMAE viene con una modificación. ¿Cuándo fue la última vez que vieron la composición de la economía? A finales del 2022. Vean incluso que todavía hay un rezago de 3 años, pero esta información cuesta mucho recogerla. Para llevarlos directamente al punto, ¿qué pasó con esa recomposición? Con esa recomposición, por ejemplo, hoteles y restaurantes, turismo, subió de peso. Subió un 0,6% del 100%. Antes representaba un 3.9% del PIB. Hoy un 4.5%. Pero de esa misma manera, servicios subió un 1.2%, manufactura subió un poquito, electricidad, informática. Bajaron, por ejemplo, la construcción. Para contarle a nuestro amigo Víctor de los miércoles, bajó casi un 2%. O sea, la construcción representa menos del PIB. Comercio representa 0,5 menos. Financieras y seguros 0,1 e inmobiliaria 0,1. Bueno, y luego de esa composición, ¿qué? Resulta que la cifra oficial que habíamos dado de PIB en el 2022 era de 44.810 millones de colones. 44.810. Esa fue la cifra publicada. Pero si hacemos la recomposición, el PIB de Costa Rica de ese año 2022, y a partir de ahí los vamos a seguir actualizando. Sí.
45.947 miles de millones. O sea, que crecimos automáticamente, solamente por esta medición, por medir mejor la economía, un 2.5. Jonathan, qué interesante. Consecuencias, algunas fiscales que van a favorecer. Recuerden que el déficit es la plata que me hizo falta contra el PIB. Sí. Si el PIB se hace más grande, el déficit se hace más pequeñito. La deuda es la deuda contra el PIB. Si el PIB se hace más grande, la deuda se hace más pequeñita. Entonces, con solamente esto, podemos mostrar indicadores macroeconómicos incluso mejores. Otras consideraciones. El PIB per cápita, que es tomar el PIB y distribuirlo entre todos los ticos, sube. ¿Qué consecuencias es eso? Bueno, que para los ojos de muchos analistas somos un país más rico. De renta alta. Ese es el punto. Casi. Ese es el punto. Ese es el punto en este tema. Y eso implica una serie de consideraciones, por ejemplo, en colaboración internacional, en ayudas que ya no van a llegar, porque salimos de la métrica. ¿De acuerdo, mi amigo? Sí, y eso puede ser doloroso, depende de cómo se maneje el dato en tiempo real. Así es. Déjeme ver qué otra cosa aquí, no, yo tenía esto. Si le parece, nos quedan varios minutos más, pero tenemos algunas cosas interesantes que mencionar. Debido precisamente a estas cosas, que Costa Rica está creciendo bien, está controlando su tipo de cambio, que tiene métricas financieras relativamente saludables. Fitch, que es una de las calificadoras internacionales, en los últimos días dio un comunicado manteniéndonos la calificación, ¿ok? Generalmente ellos hacen revisiones 6 meses después. Entonces, todas las calificadoras en los últimos reportes han mejorado la calificación de Costa Rica, lo que significa que si tenemos que salir, mi estimado amigo Prendas, a los mercados internacionales, vamos a salir con una mejor cara y los costos de captación van a ser menores porque Costa Rica muestra una mejor cara fiscal. Dos preguntas ahí, Vidal, disculpa que te interrumpa de nuevo. El que Fitch nos mantenga y no modifique para bien la evaluación, tendrá que ver directamente con la época electoral, teniendo precaución. Tiene que ver, precisamente, sin lugar a dudas. No es un tema exclusivamente monetario, fiscal, financiero, macroeconómico. Ellos tienen 15, 16 cajones diferentes para medir al país. Entonces, por ejemplo, si el país tiene mucha deuda en una moneda que no maneja, como Costa Rica, que tiene el 40% de la deuda en dólares, eso nos castiga. Si tiene muy atomizada la Asamblea Legislativa, cuesta tomar decisiones, eso nos castiga. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas cosas las toma en consideración. Las dudas, naturalmente, de las elecciones pueden quedar ahí. Por eso, dependiendo de cómo termine la elección el próximo año, podríamos tener a partir de junio, ojo lo que vamos a ir construyendo, John, a partir de junio, pronunciamientos de las calificadoras mejorando la calificación de Costa Rica. Eso serviría para ir a los mercados internacionales. Y entonces aquí voy de lleno a sumergirme en el titular que adelantabas. El Ministerio de Hacienda propone un programa, un proyecto de ley para colocar eurobonos por 13.5 billones en el mercado internacional durante un periodo de tiempo largo. 9 años. Así es, sí. Ahora, hagamos un poquito de análisis con relación a este tema. Y aquí me apoyo, por supuesto, en la experiencia de mi contertulio. ¿Esta Asamblea Legislativa va a aprobar eso, John? No, para nada. No le da. No. Hoy los diputados están yendo a vacaciones. Sí, de hecho ayer fue el último día. Regresan el 12.
Y yo no creo que los diputados del 12 de enero al 1 de febrero van a estar fajados en agenda legislativa. De hecho, probablemente no hayan sesiones, más de un día. Exacto. ¿Cómo lo vamos a aprobar? De Complicado. hecho, Vidal, este tema de los eurobonos, más otras decisiones que coyunturalmente de parte de política pública están calzando con final de diciembre, vísperas de las elecciones, genera un ecosistema distinto al que todos podrían esperarse de estabilidad y podrían empezar a verse otras caras dignas de análisis, como aumento en el salario del sector público o algunos otros elementos que ya se tienen, que se van viendo en el horizonte, que están calzando con este momento de la temporada electoral. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, es natural que las autoridades actuales, gubernamentales, estén apostando por la continuidad y entonces que quieran este proyecto de ley para darle oxígeno al próximo gobierno, sin duda. Pero vamos a ver, ¿cuándo se podría aprobar esto y cuándo podría realmente entrar la plata? Ya dijimos que esta asamblea no. La nueva entra el 1 de mayo, pero viene toda la negociación de comisiones. Lo natural es que esto se vaya a hacendarios. ¿Tiene que? Exacto. Entonces, necesitamos saber cómo va a quedar negociada la comisión. Y ya se nos está acabando mayo. Entonces, es muy probable que todo esto se empiece a discutir en la segunda mitad del próximo año, para que, en el mejor de los casos, el primer tramo de los eurobonos entre a finales del año. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, mi análisis es, vamos a ir por la ruta que ya conocimos. Vamos a colocar bonos internos con compradores internacionales para ir soltando y sosteniendo el flujo de caja. Ya lo hizo el gobierno con estos 1.000 millones de eurobonos. ¿Era necesario aplicar este proyecto de eurobonos teniendo esta otra ruta ya descubierta? Esa es una extraordinaria pregunta. Si yo voy al mercado internacional con eurobonos, registro los bonos Ley Nueva York. Si hay algún problema legal, esto lo van a resolver los tribunales de Nueva York. Así es. Si vendo localmente, el cliente sabe que el pleito lo viene a jugar a Costa Rica. Vea la calidad de la confianza, tenemos que reconocerlo, que da ir a hacer una colocación en eurobonos. En eurobonos da más confianza, amplía más la posibilidad de mayores compradores y eso baja los costos. No es desconfianza, es precaución. Es que este tipo de camino yo tengo prácticamente que tenerlo negociado ya cocinado, como lo tuvo el gobierno con Bank of America. Sí. A mí, ¿a quién se me ocurre hacerle una oferta de esta naturaleza estando en la silla del Ministerio de Hacienda? A un banco japonés muy famoso que se llama Nomura. Y yo le voy a ofrecer para el próximo año hacerle algo en yenes. Y me lo compra. Sí. Me lo compra facilito. Entonces, primer semestre con mercado local y con esta ruta ya, y segundo semestre con eurobonos. Pero vean que si los astros se alinean, funciona bien, porque precisamente en la segunda mitad del año las calificadoras podrían estarle dando una mejora en la calificación a Costa Rica y cuidado si no, grado de inversión. Al principio del programa y ya con 6 minutos antes de retirarnos del último programa del año, Vidal, dijiste que te ibas a aventurar en el tema de ahorro e inversión para el próximo año. Correcto. ¿Cómo Entonces, ver esa parte? Con todo esto, vean, con todo esto, significa que la Reserva Federal bajó tasas. Sí. El Banco Central también bajó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos. Lo habíamos cantado, John, y habíamos dicho que el banco se mueve si se mueve la reserva. Y ahí está, pronóstico check que le dimos, 25 puntos básicos. Afuera se están esperando 2 recortes más, es probable que nosotros también tengamos recortes de tasas. Ok, aquí el reto es, dependiendo de dónde usted esté. Si usted es un deudor, va a estar más feliz porque le van a cobrar menos. Pero el tema es ahorro e inversión.
¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para tratar de aprovechar las mejores tasas? Bueno, si usted hace un análisis de su portafolio personal, familiar o de la empresa y hay recursos que recurrentemente los tiene en el portafolio invertidos, no los toca, pero los tiene, por ejemplo, en un certificado de depósito a plazo, de corto plazo, páselo ya largo. Cómprese un instrumento de más largo plazo, de 3, de 5 años, para que amarre la tasa ya. Pero tiene que estar seguro de que esa plata no la va a necesitar, porque si va a necesitar plata, entonces sí, se queda con instrumentos de corto plazo. Explore con su asesor posibilidades, por ejemplo, de otros instrumentos, como los fondos de inversión, de liquidez o de crecimiento. Hay fondos de inversión que más o menos hacen lo mismo que están haciendo las operadoras y que rinden relativamente mejor. Entonces, por ahí es donde usted puede realmente tener oportunidades en ahorro en inversión. Ahora, ¿qué pueden hacer también las personas que tienen deudas? Prepararse, estar atentos, porque al bajar las tasas de interés es hora de ir a tocar la puerta del intermediario y decirle, renegociamos porque tengo una tasa mucho más alta que la de mercado. Entonces esas cosas pueden ocurrir. Bien, entonces nos quedan nada más unos minutitos. Yo sé, mi amigo, quiero cerrar con los datos de previsión del país, pero antes de darlos, tal vez ese último minuto, esos 2 últimos minutos van a ser previsiones para Costa Rica. Queríamos hablar, John, lo vimos la semana pasada, de lo que arranca regularmente en nuestro país, la famosa cuesta de enero, para contarle algunos detalles interesantes a los amigos que nos escuchan. Bueno, vamos a contarles y decirles que la cuesta de enero no empieza en enero. Ya empezó. La cuesta de... ¿Ah? Ya empezó. No, empieza desde el inicio del año. Porque sí. Si yo más bien pensando en la cuesta de enero del 2027 arranco con un buen presupuesto bien ordenado, cubriendo los ahorros, cubriendo las inversiones, temas que ya hemos revisado en esto, yo podría ya estar enfrentando desde ahora la cuesta de enero, no del 26, sino la del 27. Ojo ahí, por favor, revisando presupuestos y revisando cosas. ¿Y qué cosas podemos revisar? Bueno, ya hemos dicho que un buen presupuesto puede tener la regla 50-30-20, 50 gastos ineludibles, la comedera, la salud, el transporte, etcétera. 20% de ahorro es lo ideal y el 30% cosas que pueden ser flexibles. Por ejemplo, salidas al cine, el café que me compro en una cafetería y que puedo llevar desde la casa, o yo podría revisar suscripciones. A veces decimos sí a una suscripción y ni siquiera la estamos necesitando. O podríamos bajar la suscripción porque yo no estoy usando 180 canales, pues regularmente uso 10. Entonces todo eso nos puede permitir hacer esto. Sin lugar a dudas, convertir el ahorro en hábito y hay que tener cuidado con el uso del crédito si quiero llenar algún faltante al inicio del año. Pero haciendo la investigación para el programa, yo me encontré con 2 cosas. La Real Academia tiene una definición para la cuesta de enero. ¿Cuál es? Si creíamos que la cuesta de enero era una cosa tica, no es así. Resulta ser que hay referencias en España, en México, en Colombia y en Argentina del término cuesta de enero. Sale referido en la prensa y las instituciones financieras lo utilizan por enfrente de la cuesta de enero, yo le ayudo. En esos países están dándose ese tipo de situaciones, de tal manera que la Real Academia le dio una definición. Si me permites la comparto y con eso pasamos a las previsiones. Y adelante, nos queda 1 minuto y medio. Expresión popular que describe la presión financiera que muchas familias y consumidores experimentan al inicio del año, menores ingresos líquidos disponibles y mayores pagos, como aquellos realizados en Navidad, que claro, los vamos a tener que enfrentar en enero, el inicio de cobros anuales, el ajuste de tarifas que regularmente se hace, aunque estamos previendo una mejora en tarifas eléctricas y de combustible el próximo año para Costa Rica. Sí. Pero la definición es eso. Generalmente, más bien en enero, aprovechan para que
en diciembre, que todo el mundo está distraído, le meten aumentos en tarifas y amanecemos con tarifas mayores, impuestos, cuotas, etcétera. Es tanto un efecto de desfase temporal de caja como de choque de precios que reduce la capacidad de compra de ese mes. Listo. Cuesta de enero, a prepararnos. Previsiones entonces para Costa Rica. 45 segundos. 4.3% de crecimiento. 4.3% de crecimiento. Tasa de política monetaria a la baja. Ya la tenemos en 3.25. Al menos yo esperaría una tasa de 3% en política monetaria está en el filo de la inflación. Entonces habrá que tomarlo en consideración. Tasas de interés a la baja y tremenda estabilidad en el tipo de cambio debido a que el banco tiene 17,000 millones en reservas monetarias internacionales. Nos retiramos, Vidal. Feliz año. Feliz Navidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante el 2025. Que Dios Todopoderoso les bendiga en abundancia para estas fiestas. Nos volveremos a conectar en enero, Dios mediante. Gracias a todos, felices fiestas y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Gracias, John, por la confianza. Gracias a vos, Vidal, y de parte de todo el equipo de producción, de mi persona, Jonathan Prendas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Acérquense a Dios para que todas las cosas les salga bien en el próximo año. Recuerden que tomados de Él, cualquier ruta se puede desarrollar de forma correcta y siempre, siempre sepa que todo va a estar en bendición a los que amamos al Señor. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.